Atención, que puede ser muy importante. Sos Libre es el servicio integral de cuidados de Beneficia para los más grandes de la familia estén siempre seguros y acompañados y que toda la familia viva más tranquila. Hay planes a medida de cada familia. Teleasistencia con respuesta inmediata a las 24 horas, servicio de acompañantes en hogar o sanatorio sin límites. Sos Libre es el servicio integral de cuidados de Beneficia. Pueden informarse por el 0800 1911. Requisitos y condiciones también están disponibles en la página beneficia.com.uy. Siguiente tema en el programa de hoy, obviamente las repercusiones de la entrevista que concediera ayer el director nacional de policía al periodista Gabriel Pereira. Tape, por favor. Yo creo que todo el reportaje al inspector Llayera está centrado sobre una premisa. Nosotros hacemos todo bien, los demás hacen todo mal. Es decir, hay una falta de autocrítica muy importante a lo largo de todo el discurso. Yo creo que lo que planteó el director de la policía, y yo lo conversé con él, es que, bueno, este es un horizonte posible siempre y cuando no se hagan cosas. Pero cosas se están haciendo. Es un tema que a nosotros no nos agarra desprevenido y creo que estamos lejos de llegar a esa situación. Hay una visión con el cual nosotros no compartimos. Me parece que son causales como para solicitar la remoción. Yo no comparto algunos dichos que dijo Llayera, lo que sí creo que estamos en una muy buena oportunidad para agarrarlo por el lado positivo, digamos, de dar este debate y no rehuirlo. Si es cierto que está ocurriendo todo eso, quien es el responsable directo de afrontarlas o revertir esa situación y las asume públicamente, bueno, miro con asombro y con expectativa qué es lo que puede terminar de resolver el Ministerio del Interior o la Presidencia de la República en estas próximas horas. Yo creo que es el reconocimiento de que la policía y el Ministerio del Interior están desbordados, han fracasado las políticas sociales, porque el propio ministro del Interior pidió en su momento un shock de políticas sociales. El Banco de Previsión Social, desde hace muchísimos años, suministra toda la información que corresponde a los organismos que corresponden en el marco de la ley. Nosotros no conocemos ninguna información que nos haya sido solicitada, que se haya limitado. En tal caso, serán... Bien, ahí estaban todas las repercusiones, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Por lo pronto lo que hay en nombre de Jorge Vázquez es el respaldo explícito al director, lo que nos lleva a alguna de las teorías que se lucubraron antes, ¿no? Mucho más. ¿Se acuerdan que ayer yo manejaba esa hipótesis? Sí. No solo un respaldo, sino no dice nada que nosotros no hubiéramos dicho antes. Aventura el viceministro, ¿no? Y creo que el buen repaso, el espinel de reacciones, da cuenta de también algo que ayer comentábamos, que tiene que ver, es el típico caso de la piedra que salpica en muy distintas direcciones. Dentro de la oposición hay lecturas distintas, dentro de distintos actores hay distintas posiciones y, naturalmente, dentro del gobierno. Ahora, ¿quien reclama autocrítica la hace? Es el fiscal. Yo creo que lo que se conoció ayer confirma, sí, es la pieza que faltaba para terminar de armar el rompecabezas. Ayer decíamos que era insólito que un subordinado del ministro del Interior planteara un discurso que iba en las antípodas, o por lo menos no era el discurso que hace una semana planteó cuando vino de visita a la comisión de los asesores de Giuliani. Y la pieza que faltaba era justamente la reacción del Poder Ejecutivo, conocida a través del subsecretario, que además es hermano del presidente de la República, que de alguna manera ratifica y respalda el discurso de Llayera. Por lo cual, claramente, Llayera hoy está alineado con la línea predominante del Poder Ejecutivo, que no era, por lo menos hasta el otro día, el discurso del ministro Bonomi. Y me gustaría subrayar otro elemento que yo creo que no debería dejarse pasar por alto, aunque nadie lo ha mencionado, porque nadie ha reparado en la profundidad o la importancia que tiene. Es la primera vez desde que la izquierda está en el gobierno, desde que el Frente Amplio está en el gobierno, que una voz que no proviene de las filas políticas del Frente Amplio ni del movimiento sindical, sino que proviene de otro ámbito del Estado, como es la policía, es la primera vez que una voz marca un camino.
Es decir, asume un protagonismo político, porque claramente, como decíamos ayer, las declaraciones del inspector Llayera fueron de tono político, no diría de tono político partidista, pero sí de tono político, porque marca una línea, un camino. Es la primera vez que una voz de este tipo causa tanto impacto sin provenir de fuentes políticas. Por lo tanto, yo creo que se incorpora hoy, definitivamente, al escenario político del país, un actor que hasta hace una semana no estaba, que es la institución policial a través de su figura más representativa, que es el director de la Policía Nacional. Y esto es un elemento importante a destacar. ¿Por qué? Porque no es el único actor que hoy está incidiendo, sin provenir de fuentes políticas, de fuerzas políticas, está incidiendo en el escenario nacional. Hemos comentado en las últimas semanas la importancia que tiene, más allá de la valoración que cada uno puede hacer, del movimiento de los autoconvocados de Un Solo Uruguay. También es un movimiento que no tiene una bandera político-partidaria, pero cuya voz se está sintiendo en el país. Y ahora aparece la voz, a mi juicio, de la policía, representada, como lo acaban de reconocer las gremiales más importantes, que respaldan la palabra del director de Policía Nacional. Fíjense qué curioso, sectores importantes del Frente Amplio, como lo vimos ahora, el propio fiscal, discrepan. Y la policía como tal se siente representada en la palabra del inspector Llayera. Por lo tanto, acá se incorpora un elemento nuevo. No te olvides que la palabra de Llayera, de alguna manera, responsabiliza en parte a los líos de la Fiscalía. A eso voy, que una figura que no proviene del ámbito político-partidario asume una personería política y recibe el respaldo del hermano del presidente de la República. Es un hecho inédito y muy importante. Bien, de todas maneras, me pareció entender a mí en lo que decía Vázquez, abre como un paraguas, ¿no? Como que en realidad hay frases que quedan cortas en una entrevista, que por ahí se puede interpretar algo y no es realmente lo que se quiere decir. No sé si ustedes percibieron lo mismo, ¿no? Lo de Guatemala, por ejemplo. Algo que sabemos que no es así, porque si ustedes escuchaban el audio original de la entrevista... No quedaban dudas, ¿no? Daba la sensación que era una entrevista bastante distendida, donde el periodista tuvo la oportunidad de sentarse a charlar mano a mano con Llayera, donde tuvo la oportunidad de preguntar y de repreguntar. Evidentemente Llayera quería decir lo que dijo. Entonces, que lo respalde o que no lo respalde, bueno, es un hecho político, por supuesto, pero indudablemente no se le puede atribuir que dijo a medias, porque fue clarísimo. Puede ser que uno comparta lo que dijo o que no lo comparta, pero fue muy claro. Yo no sé si tan distante de la línea de pensamiento de Bonomi, porque creo que acá el denominador común de todas las autoridades ha sido hasta el momento, también del fiscal de corte que veíamos allí, es la culpa nunca es nuestra. La culpa es de los otros. Y entonces, no hay autocrítica en el jefe de policía, no hay autocrítica en el ministerio. Lo que siempre no hay autocrítica en la fiscalía. Lo que siempre asistimos es a un diagnóstico. Y en ese diagnóstico, casualmente, la pieza clave es el otro. Nunca es la dependencia pero para la que se trabaja, cuando Llayera ¿no? dice el policía está... No sé de quién es el micro que están dando mal. No sé. Cuando... ahí va, era el mío, tu pelo, parece, creo. bueno. Cuando Llayera dice el policía está confundido, eso es, perdón, ¿no es una autocrítica? ¿No es asumir que la policía no está trabajando como puede y debe porque no tiene claro algunas cosas? Pero el asunto es que él es el jefe de policía. Y entonces que lo diga un sindicato, la policía está confundida, no sabemos para dónde arrancar, es un señor que está al frente, o es que en realidad está al frente y por eso no está gobierna, reclamando cambios en gobierna. Legislación, cambios en otras áreas del Estado. Bueno, pero me parece que entonces cuando tú estás al frente de un cuerpo al que no le puedes transmitir siquiera seguridad, te tenés que ir. O haces estas declaraciones públicas y ves si efectivamente puede pasar algo distinto a partir de ahí. Porque hay un dato, perdón porque es la segunda vez ya que hablo, porque yo ayer, por supuesto antes que hablara el fiscal, hablé del gesto autocrítico que faltaba, porque del mismo modo, acá lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de la educación, ¿verdad? Y del mal momento que está atravesando nuestro país en esa materia. Y seguramente eso es fruto de muchos vectores, de muchas causas. Ahora, nosotros acá mismo, yo por lo pronto he reprochado muchas veces cuando los sindicatos de la educación hablan de los problemas y nunca se ponen como actores. Yo dije, es raro que las cosas anden mal y que nada en este tema, el de la seguridad, tenga que ver con el funcionamiento de la policía. Me parece de verdad que faltó autocrítica y forma parte del muy habitual ejercicio y deporte de los uruguayos, y es siempre sacar la pata del lazo, creer que las cosas andan mal por culpa de otros. Pero además una cosa es pedir un protagonismo de las políticas sociales o hacer una evaluación de las políticas sociales. Otra cosa es, de algún modo, como dice Llayera, que bueno, que los asistentes sociales, que los sociólogos que van a hacer trabajo de campo en el MIDES, ¿por qué no avisan que hay una casa sospechosa donde
donde hay dos individuos parados que podría ser una boca de venta de pasta base cuando todos sabemos que todo el mundo en el barrio, incluida la policía, sabe que allí se vende pasta base. Y él mismo reconoce en la propia entrevista que no hay ya aquella política de hacer allanamientos y se lo atribuye al WhatsApp. Un poco de sentido común. Está por ¿no? estos días corriendo una vez más el debate sobre allanamientos nocturnos. ¿Eh? Creo que es uno de los puntos que plantea Larrañaga. ¿Qué pensás? Y después vamos a presentar a nuestro invitado. Sí. No, está bueno que la crisis institucional de ayer ya hoy pasó de largo y ya no hay crisis institucional, porque ayer parecía que se caía el mundo porque el jefe de policía había hablado. Creo que eso es importante. Lo que me parece que le quita seriedad a todo esto es que frente a las declaraciones, algunas yo las dije ayer, son incorrectas de Llayera, otras me parece que son atinadas, pero todo el mundo sale a hablar de su chacrita y a decir yo no fui. ¿Tá? Porque sale la gente del EPS, como vimos recién, la gente del Mides, el fiscal... Justo el Mides no, porque el presidente de la República... Justo la única voz que no se escuchó la del Mides. No, pero habló Castillo, que se supone que, respalda a la ministra. Es bueno como información. El presidente de la República le pidió al Mides que no hablara. Pero también habló, yo vi el otro día, creo que ayer o antes de ayer, vi a uno de los jerarcas Graña que también hablaba del tema. Es decir, me parece que están, como es, todo el mundo tratando de zafar. A mí no me... No, yo no soy, es el otro, no sé qué. Perdónenme, la seguridad creo que es un tema multicausal y que tiene multiresponsabilidades. Y si o se encara colectivamente con todas las energías por todos los organismos públicos, estatales, policía, ministerios y también políticamente la oposición, ¿tá? O realmente no lo solucionamos. Yo creo que Leyera tira un gato arriba de la mesa, medio, en algunas cosas medio peludo de más, ¿ah? Como lo del Salvador y Guatemala, pero me parece que es interesante que se plantee el debate. Bien, les voy a presentar que nos acompaña hoy para además intentar salirnos un poco de todo el puzzle político partidario que se teje en torno al tema de la inseguridad e ir un poquito más a lo profundo. Nos está acompañando el sociólogo Álvaro Portillo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Para arrancar, porque ya se viene una pausa, la inseguridad a la que asistimos, ¿no? En realidad... ¿aumenta nuestros miedos como es parte del discurso que manejamos? ¿O en el tiempo nos acostumbramos y la naturalizamos? Y puede ser la explicación de por qué estamos hoy donde estamos. Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. Además, en esto tenemos que ver que, en tanto compone la subjetividad social, no podemos hablar de una única percepción en esto, sino que hay múltiples percepciones de acuerdo a las múltiples realidades e historias de vida. Tratando de salirse de todo el chisporroteo de una declaración y todo este asunto, yo creo que hay que advertir dos cosas. Por un lado tenemos un conjunto de cosas que ocurren a nivel de la sociedad que ya se han analizado bastante bien y que de alguna forma implican el haberse instalado una serie de nuevos comportamientos, algunos de ellos muy violentos y que tienen que ver con el tema de la droga o que tiene que ver con todo lo que es la violencia doméstica, que también es algo que llega muy fuertemente allí a instalarse. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la institucionalidad. Yo creo que todo esto que ha ocurrido, a nivel con las particularidades de los distintos personajes que han intervenido, creo que se remite como elemento esencial a que ha habido, hoy existe un debilitamiento del principio de autoridad que debe de encarnar la propia policía. ¿Eso por qué? Bueno, hay múltiples causas. Recordar de que la policía hace no muchos años atrás jugó un papel muy negativo en donde estuvo el servicio de la represión y eso generó un imaginario social acerca de la policía muy negativo. Desde hace varios años se ha intentado y se ha avanzado mucho en revertir esa subjetividad, ese imaginario, pero creo que todavía falta. ¿Cómo de alguna manera precipitar la recuperación de ese principio de autoridad que legitime propiamente la acción disuasivo y represivo de la propia policía? Pero autoridad que también podríamos anotar, falta en el aula escolar, falta en la casa, en la familia, o sea, no es solo ahí, ¿no? Pero en este tema en concreto hay modelos a esta altura del partido, hay modelos. Uno de ellos, que es absolutamente, a mi modo de ver, el colmo de la crueldad, que yo diría el modelo del presidente Duterte en Filipinas, en donde se arregla matando a los que consumen sustancias, a los que trafican con esas, y el propio presidente se engalana de que sale a matar delincuentes o supuestos delincuentes.
Es probable que por esa vía se pueda recuperar circunstancialmente el principio de autoridad. La otra es construir la legitimidad del principio de autoridad. Y para construir la legitimidad del principio de autoridad es fundamental una reinserción en profundidad de la policía en el tejido social. Que propiamente el tejido social comprenda que la policía es una institución amiga, que lo va a ayudar, que le va a resolver problemas y no que es o algo distante o un enemigo. Esto de alguna forma se ha empezado a hacer, pero yo creo que de forma muy débil. Y voy a poner un simple ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y me preocupó, que fue hace cuestión de 2 meses más o menos, un policía joven se enfrenta a un episodio de violencia doméstica donde estaba en juego la vida de una mujer a cargo de su pareja, la historia típica. El protocolo indicaba que debía de pedir refuerzo, actuar con otro. Se salta el protocolo porque dice, yo corro riesgo de que por cumplir el protocolo, es decir, se produzca acá la pérdida de otra vida más. E interviene y lo matan. Un muchacho joven, recién ingresado a la policía, con una familia que deja atrás. Ese funcionario es un héroe. No se dijo eso. Ese policía es un héroe, es una vida ejemplar, es algo emblemático. Se dijo que le faltaba el chaleco. Dijo que le faltaba el chaleco. Ese funcionario es el ejemplo palmario de lo que es el buen policía, con espíritu de servicio, con compromiso, con valores. Y nadie, pero ni el sindicato, ni nadie, todo el mundo se comió eso. Cuando ahí teníamos un ejemplo magnífico para esa necesaria reeducación, para esa necesaria transformación del imaginario social acerca de la policía, sin perjuicio de las fallas que aún pueden existir, pero también es justo reconocerlo, que ha habido una enorme cantidad de cambios muy positivos, pero aún falta. Y yo creo que todo este chiporroteo se ha producido, y es muy comprensible, sobre todo por los últimos episodios, en donde la propia policía, llegando a un lugar a capturar a delincuentes, por el conjunto de la comunidad es rechazada a pedradas y con armas de fuego, que genera, o inclusive hay un policía, leía justamente en el día de ayer, que lo mataron sin motivo alguno por el solo hecho de ser policía. Tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos. Ya venimos, Costillas, ya venimos. Este martes,